Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes en Sección Salud. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el tema de la maternidad tardía, la mujer y su vida profesional. Y contamos con la visita aquí en el estudio de Metro de la doctora Luisa Barón. Bienvenida, Luisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le voy a contar a los televidentes de quién se trata. La doctora Barón es médica, es psicoanalista, es psicóloga clínica, es experta desde hace muchísimos años en este tema de fertilidad, infertilidad, la esterilidad, los matrimonios. Pero antes de conversar con la doctora Luisa Barón, quiero agradecer al Hospital Fernández, a todo el equipo médico. Atendieron a un señor conocido nuestro, Gabriel Ramos, y a veces cuando llegan tantas quejas, tantas críticas, también es justo reconocer a la esmerada tarea de médicos, enfermeros. Mi gratitud al doctor Lemus, ministro de Salud, también a toda la gente que trabaja allí con tanto esmero. Muchísimas gracias. Y voy a cumplir una promesa en España, una colaboradora de Sección Salud que trabaja con nosotros cuando hacemos los programas desde allí. Me obsequió esta corbata, Isabel Sánchez Paniagua, y le prometí que le iba a poner y le iba a mandar un saludo de Buenos Aires. Nuevamente bienvenida, Luisa. Gracias. El reloj biológico de las mujeres del siglo XXI, 2012, es igual que el de nuestras abuelas, bisabuelas, nuestros antepasados. ¿Eso no ha cambiado? El reloj biológico sigue siendo el mismo. Algunas investigaciones están dando cuenta que se está prolongando un poco, pero no todavía lo suficiente como para que haya cambiado muchísimo la edad en que empieza a preocupar. Cuando yo era un niño, escuchaba de las abuelas. La abuela Sara tuvo su primer hijo a los 15, a los 18, algunas a los 13, a los 14. Estoy hablando de la inmigración, de personas que han venido de lugares tan recónditos. Y hoy es cada día más habitual ver hasta fotografías en la tapa de Time, de los grandes periódicos del mundo, de mujeres de 50 años con un bebé, ni que hablar de la de 42, 43, 45 con su primer hijo, porque la maternidad puede esperar, dicen, mi carrera, mi formación profesional. Como dice Arlie Russell, casi como los varones del año 50, que no se casaban hasta tener su economía, su consolidación, la maternidad espera. Tu comentario, por favor. Bueno, es cierto que la maternidad espera y se debe a una muy larga cantidad de razones. Una de las que tenemos que pensar que produjo un enorme cambio es primero que el promedio de vida se ha alargado muchísimo. Pero esa no es la única razón, ¿no es cierto? Eso en todo caso es una ventaja que nos permite a las mujeres elegir un tiempo un poco más tardío para la maternidad. Pero creo que tenemos que hacer una panorámica sobre muchas situaciones que llevaron a esto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, históricamente, el rol de la mujer, hasta no hace muchísimas generaciones, era casarse y tener hijos. Y eso era prácticamente el destino ineludible de toda mujer. Después viene lo laboral, la entrada de la mujer al mercado laboral. Entonces ya empieza a haber otro aspecto. Ya no solamente es valorada la maternidad, sino también el trabajo, no solamente como elección quizás en una determinada época, sino como una necesidad. Todo eso llevó a cambios donde la mujer empezó a poder tener una doble inserción. Yo creo también que eso fue llevando como una especie de desvalorización de la maternidad como cuestión exclusiva. Después tenemos los factores económicos. O sea, la economía del mundo hoy no permite tener un solo ingreso, ¿no es cierto? Y con eso poder tener un buen nivel familiar, ni hablemos de la tecnología, que esto ya es algo mucho más reciente, que avanza y avanza. No es lo mismo comprar, para decirlo fácil, no es lo mismo comprar un cuaderno y un lápiz que tener computadora en el colegio, porque si no el chico queda la cantidad de requisitos, relegado, de ¿no es indumentaria. Claro, entonces todo eso ha generado en la mujer
la posibilidad también de elegir, o sea, una libertad mayor para poder tomar decisiones en ese sentido. Otro factor, la entrada del anticonceptivo, que generó entre las generaciones anteriores y las actuales una enorme división. O sea, una mujer antes, cuando entraba en una edad como para casarse y tener sexualidad, sabía que la consecuencia de esa sexualidad era inevitablemente la maternidad, si es que su organismo se lo permitía. Así es. El desarrollo de los métodos anticonceptivos también separaron la sexualidad de la anticoncepción, y si juntamos todo esto, hoy tenemos una mujer que puede elegir, y a veces nos preguntamos, ¿realmente puede elegir? Quiero volver a una palabra Sí. que utilizaste recién, y tiene que ver con la palabra valor. Sí. Para muchas mujeres, porque a mí me llama la atención en la Argentina y en tu consulta, el entusiasmo, el interés por procrear o tener un hijo. Biológico, la adopción. He leído un interesante trabajo tuyo en el diario Perfil, donde todo este tema del útero alquilado, el alquiler de vientres, vamos a conversar contigo en otros programas que vas a tener la responsabilidad de compartir con nosotros, pero alquiler de vientres, adopción, tener hijos, es un tema central en la Argentina. Y muchas señoras mayores dicen, finalmente va a trabajar a la oficina y gasta más en la niñera que lo que gana. ¿No está esto también vinculado al tema de la centralidad y de la importancia y lo virtuoso que es ser mamá y criar? Es un tema muy delicado. Realmente yo creo que cuando vos preguntás, y me parece un tema importantísimo e interesantísimo, sobre qué está pasando con las mujeres, por qué atrasan el momento de la maternidad, y eso por supuesto va en detrimento de las posibilidades orgánicas, ¿no es cierto? Que todos a esta altura tratamos de difundir, que no es lo mismo la fertilidad a los 18 que a los 30. Lo cierto es que hay una cantidad de presiones y de cambios que ha habido últimamente en la mujer que hace que ¿cuál es el valor de la maternidad exclusivamente? Cuando una mujer no trabaja, le preguntan, ¿vos trabajás? Cuando una mujer trabaja, le preguntan, ¿tenés hijos? O sea, es muy siempre, difícil. ¿no es cierto? Sí. Entonces, siempre hay una parte que falta. Cuando lo hacemos todo junto, que fue quizás la generación nuestra, que tenemos ahora hijos de 30, ¿cómo nos habrán visto nosotros? Pero me encuentro con mujeres, mis ex compañeras de trabajo, he trabajado en los prepagos por muchísimos años, más de 30 años, y muchas me preguntan al fin de la carrera, Carlos, ¿habrá valido la pena? Aquí estoy haciendo tareas administrativas, tengo un buen sueldo, se me pasó la vida. ¿Te enteraste, Carlos? Alicia se acaba de casar, ya tengo 3 nietos. ¿Habrá valido la pena? Hay como una pregunta, hay en los periódicos de todo el mundo, en La Nación, en Enfoques Días Pasados, sobre una nueva mirada del tema de la maternidad, como un regreso ecológico, digamos, al tema. Es una elección, estamos hablando que ahora hay una gran diferencia con lo que eran las generaciones anteriores, se puede elegir. Y el llamado cuando ese se elige, claro, cuando se elige siempre se deja una parte de lado, o sea que la pregunta es casi cíclica, ¿no es cierto? No tiene una única respuesta, dependerá Entiendo. del momento de esa mujer. Pero entre los 35 y los cuándo se lo 40... contesta. Yo creo que hay algo que me parece muy importante, que es interesante difundirlo. La especie tiende a reproducirse. Lo cultural, lo laboral y lo que la época nos exige hace más difícil la reproducción. De hecho, las poblaciones en algunos países están envejeciendo. Así es, Europa en especial. En Europa en especial. Tener un solo hijo empieza a ser casi lo más común. Quiere decir que los tiempos modernos no nos ayudan en cuanto a eso. Hace poco, en una charla con otros colegas, una médica decía, bueno, pero hay que anunciar que la maternidad es más fácil a la edad joven.
Entonces yo me quedé pensando, es más fácil desde el punto de vista biológico, pero no desde el punto de vista social y desde el punto de vista del desarrollo y los temores también que tienen las mujeres jóvenes acerca de cuál va a ser su futuro. No tienen una garantía que van a tener hijos y van a estar siempre amparadas. Hay una familia que también ha cambiado. Antes, bien, mal, regular, la familia era eterna. Y el matrimonio era bastante indisoluble. Claro, y entonces la mujer sabía que tenía un amparo o un intento de amparo para poder educar a sus hijos y estar siempre bajo ese ala. Me llama la Hoy esto no existe. Me llama la atención una cosa, Luis, y me interesa tu opinión. Sí. He escuchado a muchas mujeres, profesionales, alrededor de los 40 años, que dicen, quiero tener un hijo. Pero no escucho que digan, quiero tener un compañero, o como fruto de un amor, quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Las dos cosas son difíciles. A esta altura, creo que en algún punto, en mi experiencia por lo menos, que estoy constantemente con pacientes, Eso, exactamente. aquellas que dicen, quiero tener un hijo, casi el 100%, y yo tengo un trabajo escrito acerca de eso, no pierden las esperanzas de tener una pareja, pero un hijo pueden decir, bueno, voy a tenerlo, voy a recurrir a un tratamiento si es que es necesario. Una pareja depende de otros factores, o sea que no son mujeres que solamente quieren tener hijos, son mujeres que no han podido hacer una pareja hasta ese momento, porque no... Pero no abdican de su potencial maternal. No abdican, casi yo te diría, no abdican de ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que una depende un poco más de ellas en esta época, porque la época lo permite. Antes no había forma. También creo que hoy un hombre de esta generación no tiene problema en enamorarse de una mujer que tenga un niño y seguir. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre mitos y verdades? Sí, por supuesto. Dicen las señoras, las mujeres que nos ven por televisión, mientras hay menstruación, hay fecundidad. ¿Es cierto eso? La verdad, no. O sea, lo importante, la fertilidad humana depende de muchísimos factores y la salud reproductiva de una mujer depende mucho más que de la menstruación, de una cantidad de hormonas, etcétera, etcétera, que pueden a veces producir menstruación, pero no producen, por ejemplo, se puede tener menstruación y no tener ovulación. Se puede tener menstruación, ovulación, y la calidad ovocitaria no ser suficiente para lograr un embarazo. O sea que una mujer puede tener menstruación y no poder lograr un embarazo, y puede no tener menstruación y, sin embargo, quedar embarazada. Pero en una situación normal, de fecundidad, de ovulación, de buena calidad de espermas, la factibilidad de procreación es de 1 a 4, ¿verdad? Sí. Aún con todos los parámetros. Ah, no, por supuesto, porque la fertilidad humana es absolutamente lábil y baja. Si nos comparamos con cualquier otra especie animal, nosotros tenemos, en el mejor de los casos, con todo a favor, un cachorro. Cualquier otra especie animal tiene constantemente 4, 3, 5. Y no pensemos solo en los conejos, como decimos siempre. Y además, los gatos, los perros enseguida tienen un montón se y se embarazan autoabastecen, rápido, se autoabastecen cuando nacen, ni caminan, ni se las arreglan. ¿Puedo volver al tema de la maternidad tardía y la mujer profesional? Sí, claro. En las grandes urbes las distancias son grandes, muchísimas mujeres tardan entre 2 y 3 horas en viajes, muchas horas de trabajo, cansancio. He escuchado de Paola del Bosco, aquí ha estado la doctora Adriana Grandes de Pasados, pensando en alternativas nuevas de part-time o de mujeres que respeten la mañana el desayuno de sus niños y luego comienzan la tarea laboral, y que mientras el niño está en la doble escolaridad haya una cercana coincidencia a eso. ¿Cómo imaginás vos, Luisa, el futuro de esto? Bueno, el futuro realmente, como imaginación, lo ideal sería que la mujer pudiera tener, por ejemplo, 4 años para dedicarle a su hijo, y que podamos tener la solución que se pueda después insertar en el mercado laboral
como si nada hubiera pasado y no como ocurre ahora. 4 años es la unidad de medida que vos considerás para la madurez, para lo cognitivo, para la contención y la educación de un niño. Absolutamente, yo creo que 4 años sería útil para la madre y para el hijo, pero también para la madre, ¿no es cierto? La inserción muy temprana que la sociedad de hoy exige a los chicos en el jardín maternal o en edades muy precoces en el jardín de infantes realmente, genera una cuestión de demasiado empuje tanto al chico como a la madre, de tener que separarse y también el chico tener que sociabilizar muy tempranamente. Realmente las madres a veces, yo tengo pacientes que han luchado por tener un hijo muchísimo tiempo y al 1 año y medio las encuentro llevándolos a un jardín o a un jardín maternal o como se llame. Entonces yo les pregunto por qué. Estoy hablando de madres que no necesiten hacerlo, que es una división importante hacerlo en aquellas que lo necesitan. Pero entonces, ¿por qué? Y bueno, porque necesita sociabilizar. Psicológicamente, un chico de 1 año y medio no puede sociabilizar con extraños, le llamará la atención, tendrán minutitos, segundos donde se pueden comunicar, pero por supuesto que nunca van a estar mejor o igual siquiera que en su ámbito familiar. Hablando de vuelta de mitos y verdades, ¿no? Tengo un comentario personal. Mi hijo Leandro, mi hijo mayor, me acaba de mandar una fotografía con su hija, mi nieta Sol, en el primer día del jardín, 1 añito y medio, va un par de horitas. También he visto llorar empleadas del canal y de la oficina y de los sanatorios que dejaron los niños a los 45 días y estaban desgarradas por todo esto. Pero la recomendación sigue siendo la presencia y no es imprescindible que un niño socialice o sociabilice en un ámbito escolar, digamos, tan tempranamente. Absolutamente no, y realmente esto que hablas del desgarro, me parece muy interesante que alguien lo mencione, porque no se menciona suficientemente el desgarro que significa a los 45 y a los 2 meses y a los 3 meses todavía, cuando biológicamente el hijo está totalmente atado a la madre y la madre al hijo, y estoy hablando de atado en el más hermoso de los sentidos, amorosamente atado. En un pacto secreto. Absolutamente, en una intimidad especial que los dos necesitan. La entrada al momento laboral, cuando no es absolutamente elegida, es durísima para la madre también y por supuesto para el chico. Ahora yo quiero hacer una división que me parece importante y que a veces en estas posturas extremas no se considera algo que me parece importante por todas aquellas madres que nos están escuchando y que a lo mejor necesitan trabajar y sienten que si decimos esto les va a pasar algo malo. Hay una diferencia si nosotros pensamos en la gente que nosotros conocemos y las experiencias que todos hemos tenido en la infancia. No es lo mismo una madre que necesita trabajar para su hijo y para la historia de su hijo que una madre que no necesita de la misma manera y que solo es una presión social, y ni hablar por supuesto de aquellas que no tienen ningún tipo de necesidad ni social ni nada y que igual pueden dejar de lado a sus hijos. Estamos hablando, digamos, a veces uno dice trabajar, no es lo mismo, hay muchas variedades del mismo tema. Digamos que el niño, el hijo de la obrera, por así decirlo, lo entiende, de la campesina, soporta esto, pero esta mamá, le voy a decir descaradamente, que va al gimnasio, a la masajista, a tomar café con las amigas y se saca al chico de encima, porque en esta fauna y flora tenemos de todo. De todo. Mujeres abnegadas que están con sus niños y disfrutan, insisto, de esta ecología emocional, antropológica, magnífica, única y transferible, y otra de no atenderlos. El otro día estaba en el aeropuerto en el Uruguay, veía como un niño reclamaba y la mamá estaba con su teléfono móvil y como que le fastidiaba la presencia del chico también. Como que no tuviese mucho estatus la maternidad. La maternidad no tiene para algunas una representación, no tiene una fuerza visceral y afectiva
que cambia las cosas. Claro. Tampoco la tiene a veces la madre que está constante porque está respondiendo a modelo de buena madre que tengo que ser. Claro. Modelo de buena madre excusa, que entonces así tengo todo lo otro solucionado. Es decir, el tiempo de estar con un chico y estar con muchísimas ganas de estar en otro lado, o inclusive soportar esa situación como muy dura, no ayuda. No ayuda a la mujer, pero tampoco ayuda al chico. En cambio, como vos muy bien decías hace unos minutos, unos renglones más arriba, una madre campesina, una madre obrera, uno ve a lo largo del tiempo, y uno lo ve en los pacientes adultos, la admiración y el amor que esos hijos tienen por esa madre que hizo todo lo que pudo para que ellos pudieran tener mínima estabilidad y también una buena vida. La mamá. Yo le quiero rendir un homenaje a los varones también en esto. Maternalizados, digamos, los papás en las puertas de los jardines de infantes, de los jardines maternales, cambiando pañales, dando el biberón, asistiendo a la par a sus mujeres. En eso ha habido un gran progreso también, Luisa. No solo es un gran progreso, creo que nos espera una era maravillosa en ese sentido, maravillosa. O sea, todo el intercambio de roles que está habiendo ahora, todas estas cuestiones nuevas que a veces traen tanto choque al principio, nos está mostrando, voy a decir algo que es un poco polémico, pero me parece que las mujeres le hemos quitado al hombre algunas posibilidades que tenían, no por maldad, sino por falta de comprensión y por estos roles tan estrictos que decimos que había antes, donde la mujer se tenía que quedar sí o sí con los hijos porque ella era la mejor para eso, y el hombre tenía que irse sí o sí a trabajar porque era el mejor para eso. Y si las cosas no funcionaban bien, tenían que seguir así. A mí me encantan las parejas jóvenes, realmente. Me da mucha esperanza la posibilidad de intercambiar los roles que tienen. Pensá, nuestros abuelos se hubieran quedado en la casa a cambiar pañales mientras la mujer iba a trabajar. No sabían encender un hornallo, una cocina. Pero ahora estamos dándoles la posibilidad, estamos descubriendo unos aspectos maravillosos de la paternidad. Yo creo que sí, que estamos armonizando matrimonio y patrimonio de una forma armónica. Luisa, gracias por venir. No, gracias Te comprometo a seguir charlando de estos temas. Muy buenas para que pensemos todos. Gracias por tu trabajo. Y a ustedes por acompañarnos cada semana aquí en Sección Salud. Y será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Y recuerden que primero la salud. Muchas gracias. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it back there? Go back where you came from. I understand. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you! La Argentina que Dios quiere. Superemos nuestro egoísmo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con Jesucristo es posible.